Pelotero la bola, batiri, va. Historia del béisbol en Colombia. El béisbol llega a Colombia, exactamente a la ciudad de Cartagena, en 1897, gracias a algunos cubanos y panameños que llegaron a la ciudad heroica. Este deporte se convirtió en uno de los primeros deportes que se practicó formalmente. El béisbol forma parte de la memoria de Colombia, no solo en la esfera deportiva. Muchos coinciden con que este es un legado de los hermanos Gonzalo e Ibrahim Zúñiga, quienes, aprovechando sus estudios fuera de la ciudad, exactamente en los Estados Unidos, traen los primeros implementos deportivos y prenden la chispa de la práctica del deporte en 1903. En los albores de 1916, en Cartagena, puerto importante en la navegación de la época, se organiza la primera liga de béisbol, presidida por Enrique Grau, mientras que en Barranquilla, la otra esquina de la costa Caribe, se juntan los hermanos Ureta para darle rienda suelta a esta nueva pasión. La primera participación internacional de Colombia se realiza en 1944, donde un glorioso puñado de costeños gana un sexto puesto en la séptima Serie Mundial de Béisbol Aficionado realizada en Caracas, Venezuela, en donde con su participación Colombia daba los primeros campanazos a lo que era la calidad de su béisbol. El béisbol comenzó a irrigarse en el territorio nacional, más que todo en la costa Caribe, donde el fútbol era predominante, y como postre se convirtió en una de las disciplinas emblema de los colombianos. Colombia fue nuevamente campeón mundial de béisbol en la edición 16 de la Serie Mundial en el año 1965, realizada en Cartagena y Barranquilla, destacándose jugadores como Isidro Mes Herrera, José Miguel Corpas, Oscar Luis Gómez y Rafael Papa Castro. La Federación Colombiana de Béisbol ha organizado además series mundiales de 1947 y 1965, los campeones mundiales de 1970 y 1976, ganados ambos por Cuba. Sudamericanos, campeonatos panamericanos y campeonatos panamericanos juveniles AAA en Cartagena de India del 17 al 28 de noviembre de 2011. La fortaleza del béisbol en Colombia se concentra en sus principales zonas costeras, ya que aquí fue donde se concentró la influencia de este deporte, aunque se valora el esfuerzo o se destaca el esfuerzo de países de ciudades del interior, como lo son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Aunque se tienen muy pocas referencias de este hecho incontrovertible, el primer latino en llegar a las grandes ligas fue el colombiano Luis Castro, quien obtuvo con Atléticos de Filadelfia en 1904. Luis Castro, en la historia de las ligas mayores, también registran nombres como Orlando Ramírez, Joaquín Yagui Gutiérrez, Edgar Rentería, Orlando Cabrera, Holbert Cabrera, Yamil Hack, Emiliano Fruto, Ernesto Frieri y Julio Terán. Colombia en la actualidad tiene más de 80 peloteros firmados al béisbol organizado, que se encuentra en los Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, así como en academias de béisbol, las cuales
son fundamentales para el futuro de todos estos peloteros. La élite cartagenera. La élite local inició a principios del siglo XX a jugar con los elementos necesarios y implementando las reglas básicas del béisbol. Solo con el transcurrir de los años se va haciendo deporte, en la medida que hacen dirigentes y promotores. Empiezan la gestión. En esta parte podemos ver la diferencia de los años 40, que en el siglo XX ya hay un poco más de compromiso con respecto a las reglas, a la infraestructura y un poco más organizado. Continuamos con la política local. Luego de ser los primeros en relacionarse de forma activa, se van convirtiendo en simples espectadores. Este juego pasa a ser algo más de élite, a ser algo más competitivo, que implica de cierta manera significativamente ingresos y trabajo. Se estaba dando en países como Cuba, Venezuela y Estados Unidos, en donde los jugadores convirtieron este deporte como fuente de trabajo. La élite social, al ser espectador, algunos se hacen dirigentes deportivos y otros incursionan en la política y desde allí impulso a este deporte. Como podemos ver, en esta parte se mezcló, digamos, que la política y el deporte como forma de darle un auge o un empuje a los partidos políticos en este caso. Continuamos. Ahora también hay que ver que al tener la posibilidad de dar alegría al pueblo raso, se estaba estimulando posibles electores, como les comentaba, con tiendas electorales, y eso fue lo que lograron algunos de la élite en política, y hay que tener en cuenta que un presidente, Mariano Ospina, digamos que utilizó este método de auge con respecto al béisbol en este tiempo. El béisbol en la ciudad cartagenera entre 1944 y 1950. El béisbol ha sido uno de los pilares culturales del Caribe y en especial Cartagena. Este deporte, tan reconocido popularmente, está en pleno crecimiento, al igual que la urbe. Sin embargo, la heroica estaba inmersa en un déficit por crisis económica que no solucionó la emergencia a finales del siglo hacia la década de los 40. Con la deficiente infraestructura de Cartagena, a diferencia de Barranquilla, el béisbol se practicaba en escenarios descuidados. Las entidades que lo administraban, como la COBE, no tenían los recursos suficientes como para que este deporte tuviera un buen desarrollo. Sin embargo, la afición del pueblo cartagenero era fiel y entregaba el béisbol antes de que se hubiera construido el estadio 11 de noviembre. Se jugaba en el de la Cabaña, en Manga. Sus instalaciones eran deficientes para numerosos espectadores, igualmente así que no existían escenarios específicos para este deporte, teniendo en cuenta que a sus alrededores, como producto de comercio, los familiares de los jugadores armaban soldas para vender productos en el escenario. Teniendo en cuenta lo que nos dice todo esto, en este tiempo Cartagena no contaba con los espacios, como nos dice, y digamos que Barranquilla tenía esa preferencia, ya que en Cartagena en este tiempo no se manejó, no tenían ese apoyo financiero para poder construir ese escenario. Hay que tener en cuenta que Cartagena trató de lanzarse para los juegos, pero debido a su infraestructura y su mala infraestructura no pudo llegar a concursar en los juegos. Periodos de manifestación en base del béisbol. Al entenderse el béisbol en todos los estratos de la ciudad, una serie de acontecimientos deportivos lo convirtieron en una pasión para todos los cartageneros. El primero y uno de ellos es la participación de Colombia en la Serie Mundial de Béisbol Aficionado, llevado a cabo en Caracas en octubre del año 1944, con una selección dirigida por Andrés Venado Flores.
con la existencia táctica de Juan González, futuro magnate del béisbol profesional, selección que a pesar de haber ocupado el sexto lugar entre 8 y tener una actuación decorosa, comenzó desde ese momento a mover la fiebre de la afición en la ciudad de Cartagena. Identidad social en Cartagena. Hablar de béisbol en la actualidad puede ser sencillo. Algunos de lo que entienden es un fenómeno social de masas y múltiples posibilidades de otros como un espacio privilegiado para conocer cómo personas especiales disfrutan y trabajan de esta disciplina deportiva que es muy linda, mostrando fortaleza y reconocimiento de algunas debilidades. Ese espectáculo que se brinda en el juego del béisbol, luego de tener una identidad ganada en una ciudad que es una ciudad luchada desde un punto de vista y fue comercializado por la empresa privada que lo publicita. Su identidad del béisbol. Bueno, ahora bien, se puede hacer una alusión al concepto de identidad cultural como todo aquello que tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos y valores que comparten los miembros de un determinado grupo de personas y que son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de permanencia. Las ligas negras del Caribe también y latinas pusieron, por decir así, rico o enriquecieron el deporte derrotando frecuencias de equipos grandes, ligas en partidos amistosos. Tenían talentos, disciplina, organización que producían verdaderos campeones. Historia del béisbol en Cartagena e inauguración del estadio 11 de noviembre. Al comienzo de la década del siglo XX, cartageneros se interesarían por los deportes, especialmente en dos de ellos. Estos serían el béisbol y el boxeo, siendo estos el deporte en el que los cartageneros destacan sobre las demás ciudades del país. El béisbol llega a nuestro país el 20 de julio de 1897 a la ciudad de Cartagena, gracias a los hermanos Raúl y Eduardo Enríquez Segrera, procedentes de Panamá y Cuba, dando a conocer en el Parque Apolo, en el barrio El Cabrero. Claro que esta práctica no duraría mucho debido a el estallar de la guerra de los 1000 días de 1899. Los jóvenes en ese entonces regresarían a sus países en 1905. Los hermanos González y Ernesto Zúñiga Ángel llegaron a la ciudad de Cartagena provenientes de Estados Unidos con la intención de adelantar sus estudios. Estos fueron a la Plaza Santo Domingo, en los cuales empezaron a jugar con una pelota y guante. Fueron vistos por toda la población que se encontraba en el momento, gente que iba saliendo de las iglesias, y esto captó la atención de ellos. Pasados los años, la gente se interesaba más por el deporte y empezaron a añadir los objetos de materiales tales como bolas, guantes, mapates, y la gente ya buscaba el deporte. Cabe considerar que 2 años después se amplió el número de jugadores, todos pertenecientes al club de Cartagena, pero no todos eran capaces de asimilar la teoría que se vivía en 1907. Oficialmente se jugaba la pelota caliente en Cartagena, organizando 2 equipos, uno llamado Estrellas Rojas, dirigido por Enrique Krau Vélez, en el barrio de Manga, en donde está ubicado el centro social llamado El Bosque de Damas, y el otro club Unión, dirigido por Miguel Araujo Jiménez. Con estos, a finales de 1913, se fundó la Liga de Béisbol de Bolívar, presidida por Enrique Grau, con los siguientes colegios: La Salle, La Esperanza, los clubes de Cartagena y
Popa, a los que se sumó luego la Universidad de Cartagena en 1916. Adelantándonos un poco a la aparición del estadio 11 de noviembre en 1947, Cartagena tuvo el honor de convertirse en la sede para realizar la 19 Serie Mundial. En estos momentos, todos los cartageneros sintieron como suya la denominación y llegaron a sacrificar su proceso de alcantarillado y lo aplazaron por la construcción del estadio en 8 meses bajo la dirección de ingenieros del interior, que nunca habían visto un diamante de béisbol y mucho menos una pelota. Y se construye el estadio 11 de noviembre. Se considera importante señalar que con la construcción del estadio, el equipo preparado por Pelayo Chacón concluyó la esperanza deportiva consiguiendo el título universal, el lugar más alto en el que nunca antes había llegado el deporte colombiano. Seguido a esto, le hablaré un poco de los jugadores locales de la época. Muchos de ellos muy conocidos. Tenemos al técnico Pelayo Cortina Chacón, nacido en La Bahama, Cuba, en 1998, quien comenzó su carrera profesional a los 19 años. En primera base tenemos a Ramón Varita Esano, explosivo, guante y con fuerza natural para pegarle a la bola. Fue miembro de la selección nacional en 1947 en Cartagena. Ganó la 9ª Serie Mundial de Béisbol bajo la dirección del cubano Pelayo Chacón. Como segunda base tenemos a Armando Félix, nacido el 31 de marzo de 1925 en Cartagena, la mejor segunda base en Colombia. En tercera base a José Judas Araujo. Nació en Cartagena y murió el 21 de abril de 1985, uno de los mejores tercera base del equipo, llamado el mejor estafador de base, con 4 en total. Y así como ellos tuvimos muchos más como Humberto Vargas, Pedro Miranda, Carlos Bustos, Andrés Cavadía, etc. Muy buenos días, mi nombre es Amaury García y vengo a hablarles sobre la historia del béisbol en Cartagena. La historia empieza el 20 de julio de 1897, cuando el béisbol se dio a conocer en Cartagena, de acuerdo con varios testigos de la época, donde los estudiantes de la Universidad de Cartagena, los hermanos panameños Raúl Eduardo Román Pasos y el cubano Enrique Segrera, mostraron a varios de sus compañeros un juego de batear y lanzar pelota. Entonces, ese juego fue traído principalmente de sus regiones, pero desafortunadamente este juego perdió su continuidad gracias a la Guerra de los 1000 días. Entonces los centros de estudio fueron cerrados, pero los hermanos cubanos y el compañero cubano hicieron el trazado de la línea, marcaron la cancha con cal para su práctica en esa misma época, en 1897. Entonces, desde esa época inicia el béisbol en Cartagena. Ahora en estos momentos hablemos sobre la interrupción. Todo lo anterior se pudo dar debido a que, como Cartagena era la ciudad de mayor prestigio tanto en Colombia, los jóvenes de alta posición social como Panamá venían a estudiar a nuestra alma mater, o sea, aquí en Cartagena, y así pudieron importar el deporte de la pelota chica, el cual se practicó en esos días sin ninguna técnica, sin ningún reglamento, más bien como un pasatiempo, como un hobby para los estudiantes. Entonces, de hecho, a que estalló la Guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902, ese acontecimiento bélico dispersó su práctica e hizo desaparecer el naciente deporte. Pero no todo es malo. Por otro lado, hay una versión buena y que vale la pena notar, que en María la Baja se instaló en 1874 gracias al ingenio de un empresario cubano, Francisco Balmaceda. Instaló en unos campos abiertos de caña de azúcar, hizo especies como para que los empleados o sus trabajadores tuvieran un tiempo de recreación, de ocio. Entonces, desde ese momento inició el béisbol
la práctica del béisbol en esa región. ¿Cuándo se inicia la práctica del béisbol? En 1902 ocurre un hecho trascendental a nivel del béisbol de Grandes Ligas, cuando se afirma que un pelotero de Grandes Ligas de origen latinoamericano llega por segunda vez a esa categoría. De hecho, es más relevante, es aún más indispensable cuando se sabe que el actor es colombiano y asegurándose que es nativo de Medellín del 1877 y su nombre es Luis Castro, quien militó en los Atléticos de Filadelfia, pero anteriormente se afirma que el primero es el cubano Esteban Belán en 1871, pero pasaron algunos años después de la contienda, cuando se arribaron a las playas de la heroica los hermanos Gonzalo, que contaban con 21 años de edad, quienes estaban finalizando su bachillerato en esta región y regresaban de sus vacaciones de los Estados Unidos, pero ya ellos tenían familia en Cartagena. Entonces, dentro de sus maletas de viaje trajeron los implementos con los que se practicaba el béisbol, quienes estos fueron patrocinados por una casa productora de los Estados Unidos, quienes estaban interesados de que el deporte se expandiera a toda Sudamérica. Entonces, desde este fue un inicio, un paso grande para el béisbol en Cartagena. Cuando se funda el equipo de Bolívar. Corría el año 1912 y los socios del Club de Cartagena ponen de acuerdo para organizar un team llamado Bolívar. Y en eso ya son 3 de las novenas existentes. Los 2 equipos anteriores son Cóndor y Cartagena. El equipo fue formado por peloteros jóvenes entre 16 y 22 años. Pero cuando va pasando el tiempo, esto sucede que se pierde la constancia y decae el entusiasmo entre los practicantes. Hay un enfrentamiento total, hasta el punto de que se publican notas en las prensas, en los periódicos de la ciudad de Cartagena, donde se solicita que los colegios sean estos los que organicen las actividades. Primera Liga de Béisbol. En el esfuerzo por motivar, como había pasado anteriormente, que decae el entusiasmo, entonces por el esfuerzo de motivar a los deportistas o a la sociedad cartagenera que practique este deporte, un grupo de dirigentes reúnen el 10 de diciembre de 1913 con el fin de crear una entidad que dirija el deporte en la ciudad de manera fluida. Se funda la Liga de Béisbol de Bolívar, el cual el presidente es Enrique Grau, conformándola por el Colegio La Salle, La Esperanza y los clubes sociales Cartagena y La Popa, sumándose luego la Universidad de Cartagena. Lo lamentable fue que el torneo fue organizado, no arrancó y se suspendió por diferentes factores. Bueno, mi nombre es Luis Pérez y hoy les vengo a hablar sobre el impacto del béisbol en la ciudad de Cartagena en el año 1944 y 1950. El béisbol ha sido uno de los deportes más importantes culturalmente en la costa Caribe y especialmente en la ciudad de Cartagena. Es un deporte que anteriormente estuvo en un proceso de crecimiento, pero que pasó por una crisis económica, la cual se vio obligada a que deportistas y peloteros practicaran este deporte en escenarios que no estaban ambientados o en infraestructuras que no se encontraban en un buen estado. Por lo tanto, antes de la construcción del estadio 11 de noviembre, la mayor parte de los partidos, por no decir todos, se llevaban a cabo en la cabaña en Manga. Este escenario se utilizaba para la realización de los partidos por la dicha crisis económica. Muchos familiares de los deportistas y peloteros se encontraban afuera de los campos de juego y de esta manera realizar ventas informales que ayudarían económicamente a su familia, al club y al béisbol en general. En este periodo de tiempo, los jugadores, los peloteros en Cartagena no veían a este deporte, el béisbol, como una fuente de ingreso estable.
por lo que se consideraba en este entonces, en esa época, como solo un juego. Al ocurrir del tiempo, el béisbol cada día en esta época se volvía más y más y más popular, debido a que periodistas, políticos y la comunidad en sí ayudó a que esto se promulgase. Dejando de lado este dato importante, es que algunos jugadores cambiaron su rumbo, que quiere decir que estas personas dejaron de practicar dicho deporte, por lo que anteriormente se había dicho que no era un trabajo como tal para subsistir, por lo que muchos decidieron abandonarlo y buscar un trabajo para así poderse ayudar económicamente, dejando de lado que algunos jugadores cambiaron su rumbo, dejando este deporte para educarse profesionalmente y conseguir un trabajo. No obstante, algunos jugadores solo buscaron un empleo para subsistir. A pasar del tiempo, muchos clubes fueron buscando a más personas, a más deportistas para incluirlos a su club, con una finalidad de impulsar tanto el club como al deporte. Sin embargo, los cambios en Cartagena se fueron viendo y el béisbol se fue otorgando permanentemente en la ciudad, dando frutos económicos. Que se vuelva a parar, que se pare otra vez.